Bueno, para eso eh, tienen que ver con justamente como dice ahí, indicadores que son los títulos en la ventana, los iconos gráficos, código de color consistente, ¿sí? Cosa de que el usuario pueda identificar en qué contexto del trabajo está, digamos, ¿sí? Eh, Esto le permite que de alguna manera conocerlo más al sistema, ¿sí? Y saber cómo resolver ciertos problemas. ¿Mm? Dice, mantener la consistencia. Para eso las empresas tienen estándares, ¿sí? Si nosotros somos un grupo de desarrolladores, no vamos a desarrollar un sistema en equipo, todo el equipo tiene que cumplir con los mismos estándares, ¿sí? No va a ir a desarrollar, por ejemplo, bueno, Juan va a desarrollar, bueno, cada uno tiene sus pantallas diferentes, quizás han hecho bonitas y todo, pero son diferentes. Eso no sirve, tiene un formato, todo, ¿sí? La ubicación, los botones, eh, todos los elementos tienen que ser del mismo formato, ¿sí? O sea que no pueden ser diferentes. El hecho de que hayamos trabajado en equipo, tenemos que tener ciertos estándares para que todo sea lo mismo, ¿sí? El tipo de letra que vamos a usar para los títulos, para las etiquetas. Después dice, si los modelos interactivos anteriores han creado expectativas en el usuario, no haga cambio a menos que haya una razón ineludible para ellos, ¿sí? Esto se refiere a que en el caso de que haya sistemas existentes anteriores, ¿sí? Eh, si el usuario está cómodamente usando y realmente se siente cómodo con esas características, no las tenemos que modificar, ¿sí? Más allá que implementemos un nuevo sistema. Incluso respetar las combinaciones de teclas, porque a veces ya el usuario está acostumbrado a usar así, y bueno, tenemos que tratar del nuevo sistema, si vamos a hacer, de respetar ciertas características. No es solamente las funciones, sino que también las características del sistema, ¿sí? Algunas características importantes. Se puede innovar, no quiere decir que no se puede innovar, al conjunto de usuarios que lo va a utilizar y tenemos que respetarlas, ¿sí? Entonces, o considerarlas para el sistema, ¿sí? Si no, vamos a generar un cambio total, digamos, y bueno, antes se podía abrir capaz con F5 una pantalla y ahora tienen que presionar Control Alt más H, entonces ya eso genera fastidio. ¿Mm? Bueno, eso con respecto a las reglas. Esas reglas me parecen muy importantes, ¿sí? Considerarlas, hacer interfaz consistente a la interfaz, reducir la necesidad de que el usuario memorice y dejar el control al usuario, ¿sí? Ahora vamos a volver a la diapositiva anterior. Así continuamos con lo que estábamos viendo. ¿Sí? Bueno, habíamos quedado en el tema de las reglas doradas, ¿sí? Que ya acabamos de ver que son tres reglas doradas. Bueno, pasamos al diseño de base de datos, ¿sí? Ya en esta parte ya comenzamos a realizar, si bien ya en la parte anterior que vimos nosotros, en el DFD y todo eso, ya veíamos algo de diseño de base de datos, por lo menos ya identificamos los almacenes, hacíamos las relaciones, ¿sí? Acá ya como que entramos más en profundidad ya en el diseño de la base de datos, ¿sí? En función de lo que ya hicimos de los diagramas de entidad-relación, ya tenemos que empezar a revisar. ¿M? Por ejemplo, dice asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios en varias aplicaciones, mantener datos precisos y consistentes. Eh,
En el primero, cuando dice asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios y en varias aplicaciones, bueno, en primer lugar es que tenemos que utilizar motores de bases de datos, ¿sí? Que sean, bueno, por supuesto, calificados, eh, y que sean compatibles, digamos, con diferentes sistemas, ¿sí? O sea, bueno, pues se supone que si usamos una SQL, un SQL Server, todo eso son válidos, una base de datos tipo Oracle. eh, por supuesto que con eso, esos tipos de sistemas de bases de datos nos va a permitir compartir entre usuarios y son compatibles con diferentes aplicaciones, ¿sí? O sea, aparte, cuando dice que se pueda compartir entre usuarios en varias aplicaciones, quiere decir también que no sea un sistema tan cerrado, ¿sí? Por ejemplo, que cuente con servicios para poder compartir, como servicios web, por ejemplo, ¿sí? Que nos permiten compartir la base de datos con otros sistemas, independientemente de la plataforma, de la tecnología que nosotros hayamos usado. Por ejemplo, la FIP tiene su, bueno, o el ARCA en este caso, tiene sus servicios de datos, digamos, sus servicios web que nos permiten a nosotros en nuestro sistema poder, por ejemplo, generar el número de CAE en la factura. eh, Podemos integrar nosotros esos sistemas con otros sistemas, ¿sí? O sea, esa flexibilidad también tenemos que pensarlo desde el punto de vista de nuestro sistema y no que sea un sistema cerrado, digamos, en el cual no permita tener cierto acceso a nuestra información, ¿sí? Ya que podemos compartirla con otras organizaciones. eh, es muy necesario, digamos, porque la mayoría de los sistemas hoy en día son integrados, ¿sí? Son integrables y necesitan, digamos, contar con esa función, ¿sí? Mantener datos precisos y consistentes. eh, Cuando hablamos de datos precisos, digamos, eh, y consistentes, ¿sí? O sea, una cosa es la precisión, otra cosa es la consistencia. La consistencia, ¿cuándo se puede perder, digamos? La consistencia ya se puede perder cuando por ahí no hicimos una buena relación de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes saben, las tablas están relacionadas, ¿sí? Entonces, si no hay un buen diseño de base de datos, esa consistencia puede fallar, ¿sí? Entre tanta información que tenemos, por una mala relación por ahí que tenemos o que no diseñamos bien la base de datos, esa precisión y esa consistencia se pueden perder, ¿sí? O no hicimos una normalización adecuada. eh, a veces, bueno, se suele incluir tablas por ahí que están separadas y bueno, entonces ahí se puede llegar a perder la consistencia, ¿sí? Dice, asegurar que todos los datos requeridos para aplicaciones actuales y futuras siempre estén disponibles. Bueno, es que los datos, por lo general, sí, siempre tienen que estar disponibles siempre y cuando sean las personas autorizadas, ¿sí? No disponibles para todo el mundo, sino para las personas que sean autorizadas, para usuarios de la organización. Quizá externamente también, pero siempre y cuando sea cierta información que se puede mostrar al público en general, ¿sí? Em, Cuando dice aplicaciones actuales y futuras, bueno, se refiere a sistemas que quizá son sistemas antiguos y después, bueno, necesitamos renovar el sistema y, bueno, esos mismos datos podemos exportarlos a esa nueva base de datos y, bueno, asegurarnos que esté disponible. No quiere decir porque vayamos a construir un nuevo sistema, tengamos que empezar con una base de datos vacía, ¿sí? Eso es incorrecto, digamos. Nosotros tenemos que hacer toda la exportación
del viejo sistema, ¿sí? De datos, de documentación, de todo lo que existe. Así que, eh, a veces de los usuarios. Eh, no tenemos que hacer una base de datos cerrada, ¿sí? Esos atributos como nuevas tablas, ¿sí? Entonces, seguramente que si el sistema crece, esa base de datos también va a crecer. Va a crecer con nuevas tablas, con nuevas relaciones, con nuevos atributos. ¿M? E incluso pueden llegar a cambiar hasta la estructura de algunas, pero bueno, por ahí es medio difícil que cambien estructuras que ya son la base, digamos, del sistema, porque eso por ahí puede significar mucho costo, ¿sí? Pero bueno, tiene que estar abierta la posibilidad de que esa base de datos siga creciendo. ¿M? Permitir que los usuarios construyan su propia vista personal de los datos sin preocuparse por la forma en que estos se almacenan físicamente. Bueno, acá dice que los usuarios pueden construir, digamos, informes, por ejemplo, exportarlos a Excel y ellos mismos construir su propia forma de ver los datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, quizás las salidas que nosotros devolvemos por sistema a través de una planilla Excel, ellos pueden ir jugando con esos datos, ¿sí? Y hacer gráficos o quizá presentar la información de otra manera, ¿sí? Le decía hace rato que por ahí algunos sistemas nos dan un reporte muy cerrado, por ejemplo, en un formato PDF, y es difícil a veces copiar y pegarlo en Excel, en un PDF, porque nos sale todo mal el formato y tenemos que estar acomodando manualmente. Imagínense si un formato de 100 hojas, ¿sí? Un PDF de 100 hojas con toda información, digamos, y la queremos verla en Excel o la queremos ver en Access para hacer nuestro propio análisis o lo podemos hacer en Power BI, eh, porque bueno, el sistema justamente no nos está proporcionando esa información necesaria. Bueno, tenemos que permitir, sí, que sea eso, no tenemos que cerrarnos con que sea en un formato PDF y que no pueda hacer nada el usuario, ¿sí? Bueno, pero eso muchas veces también depende de las necesidades de los usuarios, a veces los usuarios nos piden eso. ¿Mm? Bueno, elementos de los datos son estos algunos elementos de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, número de vendedor, nombre de vendedor, nombre de empresa, dirección, venta. Eh, Son los tipos de datos que tenemos, ¿sí? Si son numéricos, el tamaño, 5. Esa letra A significa alfanumérico texto, la letra D es formato fecha, moneda, o bueno, eso va a depender del motor de base de datos que ustedes tengan, ¿sí? Y al lado está la longitud. Así que bueno, eso ya se va definiendo acá en el diseño también, ¿sí? Así como hacíamos nuestro diccionario de datos, en ese diccionario de datos ya se va definiendo también el tema de los atributos. De ahí ya podemos ir sacando algunas cosas, el tema de los atributos que ya ahí hemos definido, ¿sí? Así que toda esta parte del diseño de base de datos, lo que es atributos, tipo, longitud, podemos sacarlo del diccionario de datos. Bueno, estos son algunos lineamientos de calidad del software, ¿sí? Que sería importante que por ahí lo lean. Calidad del software
son muchísimas características. Creo que hay una especificación para buscar por ahí, por internet de las asociaciones de esta estandarización, ¿sí? De las organizaciones de estandarización, publican lineamientos de calidad de software, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, debe tener una arquitectura que se haya creado con empleo de estilos, patrones arquitectónicos reconocibles. Cuando hablamos de patrones, son lineamientos también que ya algún desarrollador o algún analista, en base a su experiencia, ha escrito y ha dicho, bueno, yo quiero que esto ya, o sea, no dijo yo quiero, sino que dijo, esto funciona así, esto a mí me funcionó de esta manera, lo probé varias veces y me ha funcionado, ¿sí? Entonces eso ya se va convirtiendo en un patrón para que nosotros no tengamos que reinventar, como quien dice, la rueda nuevamente, ¿sí? Si no tenemos que nosotros hacerlo según nuestra manera, pues en realidad alguien ya lo hizo, alguien ya lo probó y ya está escrito, ya está publicado incluso, ¿sí? Como para que nosotros vayamos, lo copiemos, lo hagamos, lo adaptemos a nuestro modelo, ¿sí? Entonces, por eso es que esas arquitecturas, por lo general, ya existen patrones, ¿sí? Cuando ustedes vean en el tema del diseño, del análisis y diseño del sistema de datos con proceso unificado, van a ver los patrones, unos patrones de diseño que son los patrones de GRASS, así se llama, ¿sí? Esas siglas. Tiene que ver con la asignación de responsabilidades, pero eso lo van a ver en análisis y diseño 2, parte de diseño, con esa metodología del proceso unificado. Nosotros acá simplemente estamos haciendo mención nada más del tema de lo que significa un patrón, ¿sí? Que esté compuesto de componentes con buenas características de diseño y se implemente en forma evolutiva, de modo que facilite la implementación y la prueba. En forma evolutiva es más que nada cuando hablamos del ciclo de vida evolutivo, ¿sí? O sea, que tenga un ciclo de retroalimentación. Después dice, debe ser modular, tiene que estar dividido en elementos o módulos, subsistemas, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, justamente para dividir el problema, ¿sí? Para que no se nos haga muy grande. O sea, tenemos que tener un problema más chico y tratar de resolver eh, esos problemas. ¿M? Debe contener distintas representaciones de datos, arquitectura, interfaces y componentes. Debe conducir estructura de datos. Bueno, son lineamientos de calidad que si por ahí me pongo a leerlo todo, o sea, se van a aburrir, pero bueno, no son los únicos, ¿sí? Estos son algunos lineamientos nada más que tienen que ver con el diseño. Bueno, acá tenemos atributos de calidad también, ¿sí? No son lo único, hay mucho más. Funcionalidad, la usabilidad, la confiabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad. Estos son los requisitos no funcionales, ¿sí? Lo que hablábamos tanto, digamos, en las otras unidades, que ustedes seguramente lo han visto por ahí, ¿sí? La funcionalidad, eh, digamos, tiene que ver con el conjunto de características, capacidades del software o del sistema, ¿sí? La usabilidad. eh, Tiene en cuenta los factores humanos, como ser la estética, la consistencia, la documentación, ¿sí? Por ejemplo, el color de las pantallas, la forma de los botones, todo eso tiene que ver la usabilidad. Y estos son atributos de calidad que se miden, digamos, hay una métrica para medir estas características, ¿sí? Y de acuerdo a eso, se evalúa y se dice qué calidad tiene el sistema o el software a comparación de los parámetros, digamos, sugeridos por las organizaciones estas de estandarización, ¿sí? Pero bueno, no son los únicos atributos de calidad, sino que son cientos de atributos de calidad para medir, ¿sí? Que hay que tenerlo en cuenta para el diseño. Pero bueno, justamente al momento de diseñar este tipo de sistemas o de software hay que ponerse a leer un poco el tema de los atributos de calidad para cumplir mínimamente con eso, ¿sí? Porque por ahí si no, si nosotros tenemos nuestra empresa de desarrollo de software
tenemos que cumplir con estos atributos de calidad como para poder tener más ventajas competitivas en el mercado, ¿sí? Porque si no, bueno, van a ver las otras empresas que sí cumplen, algunas empresas cumplen con estándares, con evaluaciones, como puede ser de ISO, y bueno, ya es como que ellos tienen alguna certificación de que cumplen con estos atributos de calidad, ¿sí? Entonces, ellos tienen mayores posibilidades de poder realizar alianzas estratégicas con otras empresas, de vender más, ¿sí? De sobresalir, digamos, en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, que por ahí, bueno, si bien nosotros no nos vamos a poder analizar esto, porque bueno, esto ya sería el tema de calidad, ya sería como para dictarlas en otra materia, ¿sí? De ver uno por uno los atributos de calidad, de ver cómo vamos a evaluar, qué es lo que se espera, ¿sí? Así que bueno, nosotros mencionamos simplemente y para tenerlos en cuenta nada más. Durante el diseño, los requerimientos del usuario se trasladan en características del sistema. Eso ya lo dijimos, porque bueno, lo dijimos, lo venimos diciendo de que empezamos a ver requisitos, ¿sí? La ingeniería humana dice incorpora características del sistema que sean fáciles de comprender y utilizar. Eh, Desaliento de errores cometidos por los usuarios o la falta de cuidado por parte de ellos. Evite fallos o procedimientos inapropiados que generan prejuicios o complicaciones para el usuario o vayan en detrimento de la organización. Bueno, eso tiene que ver características ya con la ingeniería humana, ¿sí? Después dice, tenga suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario, se adapte a la creciente familiaridad del usuario con el sistema y funcione de una forma que parezca natural al usuario. Bueno, esas son algunas características, digamos, que se tienen que tener en cuenta eh, para el diseño del sistema, ¿sí? Bueno, una ingeniería humana, otra es la ergonomía, tiene relación con la selección del equipo y el diseño de las tareas de trabajo. Por ejemplo, puede ser el color de presentación, la ubicación de teclas. Bueno, ahí otra vez volvemos a hablar de los estándares de diseño, ¿sí? Estándares para datos, para codificación, estructurales, de documentación. Bueno, ¿qué características se deben diseñar? Tenemos almacenes de datos, procesos, procedimientos, controles, funciones de personal. Bueno, algunos ya lo vimos nosotros, almacenes de datos más o menos ya sabemos qué es, procesos también, procedimientos también hablamos, ¿sí? Controles también dijimos a qué se refiere. Y bueno, funciones de personal, bueno, también dijimos al principio, los elementos del diseño, estamos volviendo a repasar, digamos, lo que ya hemos dicho cuando comenzamos. ¿M? Bueno, ya nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Tenemos muchos elementos para utilizar en el diseño, ¿sí? Nosotros, como estamos viendo el método estructurado, el análisis estructurado y ahora vamos a ver el diseño estructurado, tenemos algunos elementos como puede ser el diagrama de estado, el diagrama de estructura. ¿M? En este caso, el diagrama de estructura se hace a partir de DFD. ¿Para qué nos sirve el diagrama de estructura, digamos? Nos muestra gráficamente la relación entre los módulos de un programa. Dijimos que los módulos ya lo íbamos determinando a partir de los procesos que identificamos en el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Sobre todo los procesos del nivel cero, ¿sí? O sea, el que continúa del diagrama de contexto, ¿sí? Por ahí ese ya nos determina, ese diagrama nos determina los elementos o los módulos que vamos a tener. ¿M? Y se presenta cuáles módulos interactúan dentro de un sistema y también muestra gráficamente los datos que se comunican entre varios módulos. Esos datos ya también los tenemos identificados, son los datos los flujos de datos del diagrama de flujo de datos, ¿sí? Bueno, esa es alguna simbología. Ya vamos a ver mejor, digamos, un poco mejor esto.
es conveniente, digamos, que prestemos un poco de atención acerca de estos diagramas, porque esto es lo que vamos a hacer ya en la práctica, ¿sí? Se le presenta esa fórmula, módulo A, módulo B, ¿sí? Ese rectángulo denota el módulo, dice ahí, es el módulo A en este caso, el módulo que hace la llamada, módulo B es el módulo llamado, ¿sí? Bueno, esa flecha indica que un módulo llama a otro, ¿sí? La dirección indica cuál módulo hace la llamada. En este caso, módulo A hace la llamada a módulo B. Bueno, la flecha también implica transferencia de información entre módulos. Bueno, puede ser que haya transferencia entre módulos, ¿sí? Eh, bueno, las llamadas se pueden llevar a cabo por medio de verbos de lenguaje de programación, tales como perform, do, sort, report, index. Bueno, este en el caso que se utilice un determinado lenguaje, creo que este era un lenguaje viejo, esa sentencias que dicen perform, do, sort, report, index, eran de un lenguaje viejo, no me acuerdo si basic o... hay otro lenguaje, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero bueno, esas sentencias por ahí están representadas en este lenguaje, así que mucho no lo vamos a hacer caso, ¿sí? Pero bueno, antes, digamos, como el diseño estructurado es un modelo viejo, digamos, se lo representaba así de esa manera, ¿sí? Con esos comandos, digamos, de este lenguaje de programación. Ahí vemos otro ejemplo. Fíjense en que ya ahí tenemos datos, ¿sí? Bueno, el módulo A que se llama módulo B, por ejemplo, que el diagramita que está al lado de la izquierda, y los parámetros que pasan, ¿sí? Fíjense en que ahí tienen unas flechitas con huecas, con puntito hueco y otro con puntito lleno, ¿sí? Esos con puntito vacío, digamos, que dice X y Z, son los parámetros. Y esos con puntitos negros son información de control, ¿sí? Todos esos con puntitos negros representan información de control, que puede ser una bandera, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo mejor acerca de esa información de control. ¿Mm? Y bueno, a la derecha tenemos otro ejemplo de un módulo L, dice. Fíjense que tiene ahí como un rombito, ¿sí? Ese rombito indica como un tipo condición, o sea, que nos indica que se divide en dos. Tiene dos caminos, ¿sí? Y ahí tiene como un rulito también. Eso indica como que eso iteración, ese rulito, ¿sí? Si no sé si se lo ven a la parte derecha, en la parte de abajo, tiene como un rulito. Eso significa iteraciones, como que el módulo va a iterar varias veces, ¿sí? Y llama al módulo M y llama al módulo N. Tenemos parámetros y tenemos información de control. Dice, la elección del módulo subordinado depende de los puntos de decisión o proceso iterativo, ¿sí? Como este módulo L itera varias veces, a veces, dependiendo de los datos que se envíen, pueden llamar al módulo M, se puede llamar al módulo N, ¿sí? Bueno, por ahora esa notación ya vamos a ver mejor. Acá tenemos algunos principios del diseño de software: modularidad, acoplamiento, cohesión, extensión de control, tamaño, uso compartido. Mm, Bueno, el tema de la modularidad ya habíamos hablado, ¿sí? Por lo general, el sistema no podemos diseñarlo como una sola cosa, sino tenemos que dividirlo en módulos, ¿sí? Módulo venta, módulo compra, módulo depósito, qué sé yo. Bueno, lo vamos haciendo en dividir en módulos. Acoplamiento, la fuerza de las relaciones entre módulos. ¿Qué quiere decir eso, digamos? Si tenemos el módulo ventas, por ejemplo, módulo compras, hay que ver cuál es la fuerza de relación que tienen esos módulos, digamos, ¿sí? Si está muy relacionado o está poco relacionado, ¿sí? Cuando está poco relacionado es como que el módulo tiene más independencia. Si está muy relacionado,
es poco dependiente, ¿sí? Los módulos dependen mucho del otro. Entonces, por ahí hay que equilibrar esto. El acoplamiento y la cohesión son conceptos similares, pero contrarios, digamos. Dice en la cohesión, por ejemplo, dice los elementos altamente relacionados deben estar en el mismo módulo. Y en el acoplamiento dice la independencia entre los módulos minimizando el acoplamiento, reducir el acoplamiento del módulo. Entonces son conceptos similares, tienen que ver con la independencia de cada uno de los módulos o la dependencia, ¿sí? Extensión de control, dice número de módulos subordinados al módulo que hace la llamada. Limitar la extensión de control de 5 a 7 módulos. O sea que no tiene que ser la llamada de módulos muy larga, o sea, se nos hace, por ejemplo, que se nos haga un árbol muy grande, ¿sí? De llamada, que el módulo compra llame al módulo tal y ese módulo llame al submódulo y este llame al submódulo y así. Eso hay que limitar. Ahí dice de 5 a 7 módulos. El tema tamaño, número de instrucciones que componen el módulo. Hay que limitar el tamaño, dice, de forma que la función de todo el módulo se centre en un solo propósito. Uso compartido, uso del módulo y por otro módulo dice evitar la duplicación permitiendo que los módulos sean llamados por otros que necesitan la función de cada uno, ¿sí? Esto tiene que ver con el concepto de reutilización, ¿sí? O sea, ustedes seguramente en la programación ya varias veces han utilizado este concepto, ¿sí? De tema de la reutilización, el tema de crear eh, bueno, módulos reutilizables, ¿sí? Más que nada en la programación orientada a objetos se utilizan mucho los módulos reutilizables, ¿sí? Para no tener que duplicar y crear nuevamente otro que quizá ya está hecho, ¿sí? Bueno, eso más que nada son los principios del diseño de software a tener en cuenta. Bueno, diseño de software tenemos método descendente, uno es el diagrama de estructura, ahí tenemos el ejemplo de un DFD. Bueno, dice cuenta por pagar, recibe un balance, dato de proveedor, domicilio, proveedor, factura del proveedor y cuenta por pagar le otorga un cheque. ¿Qué es lo que vamos a hacer esto? Bueno, más que nada era poder analizar, ¿sí? Ahí está dividido en el nivel, bueno, este es un nivel de contexto y acá se lo desglosa en un nivel cero, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya tenemos, se divide en tres módulos, el módulo 10, el 20 y el 30. Es aprobación de factura, revisar saldo a pagar, escribir los cheques para proveedor, ¿sí? A partir de ese módulo, bueno, ya cuando hablamos del tema del diseño, fíjense en que ahí vamos creando ¿cuál es la relación, digamos, entre ese DFD, ese diagrama de flujo de datos que ustedes ven, y los módulos, ¿sí? Que tenemos acá? Por ejemplo, comenzamos con menú principal y dice introducir el presupuesto de ventas, ¿sí? Dice introducir las ventas reales, menú de edición, menú de reporte. Esto tiene que ver. No, no está relacionado a este. Pensé que este estaba relacionado con este, a ver. No, no está relacionado, pero bueno, lo que les quiero mostrar acá más que nada es la división de los módulos, ¿sí? Cómo va en forma descendente a partir del menú principal, van poniendo los módulos en cada nivel, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, dice menú
de reportes, tienen ahí preparar reporte de ventas, preparar reporte de ventas del periodo, preparar reporte gráfico de ventas del periodo. Por ejemplo, nosotros podemos tener un menú principal, ¿sí? Que va a ser una pantalla principal, el cual va a tener ya sea a través de botones o a través de un menú strip, no sé si conocen la estructura esa del menú strip, que tiene, así como como el PDF, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, acá un menú arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos tener varias opciones y submenús, ¿sí? En donde ya va introducción de venta, sección, ¿sí? En el menú de edición ya tenemos otro formato. Esto tiene como mucho tres niveles nada más. Ya vamos a ver cómo se construyen estos diagramas de estructura, ¿sí? A partir donde Fede, por ahora no tengo un ejemplo. Bueno, esto ya sería un poco más, esto ya son pantallas, ¿sí? Son pantallas a partir de ese menú. Tenemos el menú principal y tenemos las diferentes pantallas, digamos. Ya sería como ir hacia el prototipo, ¿sí? Un prototipo, digamos, así en papel, digamos, que no tenga una funcionalidad todavía, ¿sí? Cosa que ya el usuario lo vaya viendo y pueda, digamos, darnos una opinión. Bueno, ahí tenemos algunas eh, funciones, por ejemplo, el acoplamiento que estamos hablando hace rato, fuerza de relaciones entre módulos, ¿sí? Y la diferencia entre cohesión, ¿sí? Esto tiene que ver, como ya le había dicho hace rato, el tema de la relación. Ustedes cuando vean análisis y diseño del sistema 2 van a tener en los patrones de diseño GRAD, van a tener justamente el acoplamiento y la cohesión, ¿sí? Y bueno, ahí van a ver claramente, bueno, en este caso ya ven con las responsabilidades y las clases, ¿sí? En cómo se relacionan entre clases, digamos, cuál es la relación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, acá estamos hablando, si bien estamos hablando de módulos, ¿sí? En la parte 2 ustedes van a ver de clases, ¿sí? Y tiene que ver más que nada con la dependencia que tiene cada módulo con respecto a otro, ¿sí? Esa dependencia tiene que estar equilibrada y se tiene que equilibrar entre lo que es acoplamiento y cohesión. ¿M? Bueno, esos son algunos conceptos principales del diseño, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más acerca del diagrama de estructura. Bueno, acá tenemos el diagrama de estructura, que ya algo habíamos visto hace rato. Se representa en forma de árbol con los siguientes elementos, ¿sí? Tenemos módulo, conexión y parámetro. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿qué es el módulo? El módulo hablamos de la división del software, bueno, ya vimos hace rato que es el módulo, ¿sí? No vamos a volver a repetir. Bueno, un módulo puede representar un programa, un subprograma, una rutina, ¿qué más? El módulo se presenta como una caja negra, no vemos nosotros, vemos la entrada y la salida, pero no vemos qué es lo que hace adentro, ¿sí? No vemos los detalles de esa lógica. Es necesario que los módulos cumplan con las siguientes condiciones, que sean de pequeño tamaño, que sean independientes entre sí,
¿sí? Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo el tema del acoplamiento bajo que tienen que tener, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de cohesión alta es porque tienen muchas responsabilidades, ¿sí? O sea, tienen mucha responsabilidad, no lo comparte esa responsabilidad con otros módulos. Por eso son independientes. Y por eso mismo tienen bajo acoplamiento. Por eso es que yo les decía que el acoplamiento y la cohesión están muy relacionados, ¿sí? Si sube uno, baja el otro, y si baja el otro, sube el otro. Bueno, es una cosa que se tiene que equilibrar. Después dice que realicen una función clara y sencilla. Bueno, la conexión representa una llamada de un módulo a otro. Hace rato ya vimos, es un gráfico, parámetro de información que te intercambia entre módulos. Bueno, teníamos dos tipos de parámetros, que era el de control, que era el con pelotita negra, ¿sí? Y teníamos el de datos, que era el que tenía pelotita vacía. Dice, control son valores de condición que afecta a la lógica de los módulos llamados, sincronizan la operativa de los módulos, mientras datos e información compartida, que bueno, a veces se corresponden con los flujos que ustedes ya han definido en el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Estructura del diagrama, secuencia repetitiva alternativa, perdón, secuencial era ahí, repetitiva y alternativa. Bueno, secuencial de esos módulos llama a otro módulo de una sola vez. Se ejecutan de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Repetitiva. Bueno, ahí vemos justamente ese rulito que indicaba la iteración, ¿sí? Cada uno de los módulos inferiores se ejecuta varias veces mientras se cumple una condición, ¿sí? O sea que ese rulito indica que los módulos inferiores, o sea que estos tres módulos que están acá, se repitan hasta que se cumpla una condición, ¿sí? Sería como un mientras, digamos, un while, ¿sí? Alternativa dice, cuando el módulo superior, en función de una decisión, llama a un módulo u otro del nivel inferior. Si es una decisión, ¿sí? O sea que eso va a depender de la entrada del módulo para llamar a alguno de esos tres. ¿Mm? Entonces, que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Tenemos tres tipos, secuencial, repetitiva o alternativa, ¿sí? De estas tres formas podemos llamar a los módulos, ¿sí? No siempre va a ser secuencial, ni alternativa, ni repetitiva, eso va a depender. ¿Mm? Un diagrama de estructura se basa en tres principios fundamentales: la descomposición de módulos, la jerarquía entre módulos y la independencia de los módulos, ¿sí? Bueno, eso más o menos ya lo venimos hablando, ya lo venimos diciendo. Estrategia de diseño. Dependiendo de la estructura inicial del diagrama de flujo de datos sobre el que se va a realizar el diseño, existen dos estrategias para obtener el diagrama de estructura. El uso de una de las estrategias no implica que la otra no se utilice, ¿sí? O sea que estas estrategias pueden usarle una u otra, dependiendo de las características que tenga el FD, ¿sí? El uso, bueno, eso dependerá de las características de los procesos. Estas estrategias son análisis de transformación y análisis de transacción, ¿sí? Entonces tenemos dos métodos para poder realizar este diagrama de estructura. ¿Hasta ahí van bien, chicos? ¿Se entiende? ¿O hay una pregunta, algo? Bueno, hacemos de cuenta que nadie pregunta nada, entonces se entiende todo, ¿no? Bueno, el análisis de transformación, ese sería el primer método que vamos a ver. El análisis de transformación es un conjunto de pasos que permiten obtener a partir de un DFD con características de transformación.
¿Qué quiere decir ese característica? Transformación. Dice la estructura del diseño de alto nivel de sistema. Un DFD con característica de transformación es aquel en el que se puede distinguir flujo de llegada o entrada, ¿sí? Flujo de transformación o centro de transformación que contienen los procesos esenciales del sistema y es independiente de las características particulares de la entrada-salida y flujo de salida. O sea, tenemos tres elementos ahí que tenemos que identificar en el DFD. ¿Cuál sería el flujo de llegada o entrada, digamos? A ver, vamos a ver ahora acá. A ver. Dice, los datos que necesita el sistema se recogen por los módulos que se encuentran en la rama de la izquierda, ¿sí? De modo que los datos que se intercambian en esa rama serán ascendentes. En la rama central habrá movimiento de información compartida tanto ascendente como descendente, mientras que en la rama de la derecha la información será de salida y por lo tanto descendente. Ahora vamos a ver un gráfico. A ver, antes de que pasemos a esos pasos, vamos a ver ahí, porque si no, no sé, por ahí, bueno, así leyéndolo, bueno, quizás yo lo entiendo, pero ustedes no, hasta que no vean, digamos, no van a captarlo, ¿sí? Eso más que nada, fíjense en cuál es el centro de información y el de información de salida que ahí hablaba, ¿sí? Eh, Fíjense en ahí información de entrada, dice, por ejemplo, bueno, ahí está representado un DFD, ¿sí? Los procesos D, C y E. Toda la información de entrada es como que ese centro de información es como que recibe algún tipo de datos y tiene una salida, ¿sí? Puede ser un conjunto de procesos, subprocesos del DFD, ¿sí? Y tiene una información de salida, ¿sí? Bueno, ese conjunto de procesos que tiene entrada y tiene salida, y que digamos es como que está en el medio de dos procesos de alguna manera, es el centro de transformación, ¿sí? Es como que estaría representando a un proceso, y fíjense en cómo lo expresan al arbolito ese para dibujarlo, ¿sí? Bueno, en primer lugar ponen sistema, y después, bueno, ahí ponen los procesos, dice obtener datos C, obtener datos E, obtener datos B. Ponemos más que nada todo lo que tenemos que, eh, los procesos, digamos, por ejemplo, el E, el C y el B están ahí relacionados, entonces ponen un comando que es el leer, ¿sí? Ese leer significa el ingreso de datos, ¿sí? Siempre lo dijimos, digamos, que esas flechitas que estaban relacionados al cuadradito este que estaba en el diagrama de contexto, que es la entidades, son ingresos de datos, ¿sí? Fíjense en el centro de transformación va en el medio y la información de salida va a la derecha, ¿sí? El producir datos, ¿sí? Entonces ahí dice, está marcado con un escribir, o sea, el escribir son las salidas, ¿sí? Ustedes saben bien que los escribir son las salidas, nos está devolviendo algo. Mientras que los centros de transformación son procesos, ¿sí? Y eso no tiene ningún comando en sí, digamos, ¿sí? Porque, bueno, eso obtienen datos de otros procesos y la salida va hacia otros procesos, ¿sí? O sea que a nosotros por lo menos no nos solicita nada y no nos va a mostrar nada, ¿sí? No sé si se entiende eso. A ver, vamos a ver ahora, vamos a volver arriba para analizar estos pasos. Dice, los pasos a realizar en el análisis de transformación son identificar el centro de transformación, ¿sí? O sea, que es lo que está en el medio. Para ello será necesario delimitar los flujos de llegada y de salida de la parte del DFD que contienen las funciones esenciales del sistema. El paso número 2 dice realizar el primer nivel de factorización o descomposición del diagrama de estructura. Habrá que identificar
tres módulos subordinados a un módulo de control del sistema, ¿sí? En este caso, ese módulo de control del proceso de información de entrada, el módulo controlador del centro de información y módulo controlador del proceso de información de salida. Esos módulos siempre deben estar porque si estamos haciendo un análisis de transformación, se supone que tenemos que tener esos tres. Si no, no podemos utilizar el análisis de transformación si no logramos encontrar esos módulos, ¿sí? Ya tenemos que utilizar el otro, el análisis de transacción, ¿sí? Después dice el punto 3, paso 3 dice elaborar el segundo nivel de factorización. Se transforma cada proceso del DFD en un módulo del diagrama de estructura, ¿sí? Y revisar la estructura del sistema utilizando medidas y guías de diseño. Bueno, eso sería entonces el análisis de transformación. Vamos a ver ahora el segundo método, que es el análisis de transacción. Dice análisis de transacción se aplica cuando en un DFD existe un proceso que, en función del flujo de llegada, determina la elección de uno o más flujos de información, ¿sí? Es como que se trataría como de una decisión, de un proceso de decisión, ¿sí? O sea, bueno, si llega a esta salida, ejecuto este proceso. Si llega a esta salida, ejecuto el otro proceso, ¿sí? Eso quiere decir que determina la elección de uno o más flujos. Se denomina centro de transacción al proceso desde el que parten los posibles caminos de información. Los pasos a realizar en el análisis de transacción son, bueno, antes de ver los pasos, veamos el gráfico que por ahí lo podemos entender un poco mejor, ¿sí? Después vamos a ver los pasos, ya una vez visto el gráfico. Primero que nada es como que dice que esto define los caminos, ¿sí? Que va a tomar de acuerdo a la salida que tengamos, ¿sí? Bueno, en este caso, en este análisis de transacciones vamos a ver si vemos ahí en el centro de transacción, a ver cómo está esto definido. Bueno, tenemos centro de transacción, tenemos una entrada y tenemos diferentes salidas, A, B o C, ¿sí? Ahí tenemos, entonces, el centro de transacción es este que está acá con amarillo, ¿sí? Y tiene tres salidas. Ese, tres salidas, o sea, podemos ejecutar, ¿sí? Por lo tanto, bueno, el centro de transacción lo vamos a poner acá en la izquierda del árbol, ¿sí? Y después, acá al lado vamos a poner un módulo que se llama procedimiento de transacción, el cual ese, según el camino, bueno, que decía que va a decidir el centro de transacción, vamos a ejecutar ya sea la transacción A, la B o la C, y bueno, todo eso que nos muestra, nos llega a mostrar una salida, ¿sí? Ya enseguida, por ahí está medio confuso, pero ya vamos a ver enseguida un ejemplo de análisis de transacción como para poder comprenderlo. Por ahí el análisis de transformación se lo ve mejor, digamos, de este gráfico, pero acá es como que por ahí no está muy, eh, digamos, no se le entiende porque, bueno, está representado así de manera general, ¿sí? Por ahí lo vamos a ver cuando veamos con un DFD más real, digamos. ¿Mm? Veamos los pasos que nos decía del análisis de transacciones. Identificar el centro de transacción. Delimita la parte del DFD en la que a partir de un camino de llegada se establecen varios caminos de acción, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver en un DFD por ahí, que a partir de uno de los procesos, uno o varios procesos, ¿sí? Van a ver que salen distintos caminos de llegada, ¿sí? Varios caminos de acción, y sea a partir de una entrada o algo. Hagamos de cuenta, nos imaginemos un proceso, un circulito que tiene una entrada y tiene tres salidas, ¿sí? Entonces, bueno, ese puede ser un proceso de transacción, ¿sí?
Después dice, transformar el DFD en estructura adecuada al proceso de transacciones. O sea, transformar el DFD en estructura adecuada al proceso de transacciones. El flujo de transacciones se convierte en una estructura del programa, con una bifurcación de entrada y una de salida, ¿sí? Después dice, factorizar la estructura de cada camino de acción. Cada camino se convierte en una estructura que se corresponde con las características específicas del flujo. Refinar la estructura del sistema utilizando medidas y guías de diseño. A ver, vamos a ver directamente acá. Bueno, ahí tenemos un poquito mejor. Supongamos que tenemos, bueno, ahí tenemos esa bifurcación que dice ahí, ¿sí? Dice, el análisis de transacciones es un estímulo dato, perdón, una transacción que dispara o activa en un sistema un conjunto de actividades dentro del sistema. Cada transacción determina un camino de acción por donde puede discurrir el flujo de información en forma exclusiva respecto del resto del camino. Hasta ahora, bueno, más o menos tenemos que tener en cuenta de que esa transacción que encontramos determina varios caminos. Y en este caso, por ejemplo, dice realizar ventas, realizar devolución o admitir pago. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ese centro de transacción y tiene tres caminos de acción, ¿sí? Esos son ejemplos simplemente para que vean cuál es la forma, digamos, de un centro de transacción. No necesariamente un proceso puede ser un conjunto de varios procesos que determinen varios caminos, ¿sí? Bueno, notación, módulo se representa mediante un rectángulo con su nombre en el interior. Un módulo predefinido se representa mediante dos líneas verticales y paralelas en el interior del rectángulo. Bueno, por lo general, módulo predefinido puede haber alguna vez algún módulo que siempre va a estar presente, ¿sí? Bueno, esta es la notación de los diagramas de estructura. Dice, se representa mediante la línea terminada en punta flecha cuya dirección indica el módulo llamado. Para llamadas a módulos estáticos se utiliza trazo continuo y para llamadas a módulos dinámicos, trazo discontinuo. Módulos estáticos son los módulos en general que siempre eh, vemos, ¿sí? Por ejemplo, realizar préstamos. Por ahí cuando hablamos de módulos dinámicos son esos módulos que por ahí se modifican, pero es muy rara vez que se vea un módulo dinámico, digamos, porque eh, que pueden llegar a modificarse por algún evento o algo, ¿sí? Por ejemplo, dice acá la anotación, bueno, hay los parámetros que ya más o menos habíamos visto, que significaba los que tenían la flechita que tiene arriba un circulito vacío y los que tenían el circulito lleno. Eran de control los circulitos negros, ¿sí? Por ejemplo, dice el número de contrato correcto en un control, ¿sí? Nombre cliente, número de contrato, son datos. Son algunas anotaciones, digamos, con respecto a que almacene datos, dispositivos físicos, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo, dice, el siguiente ejemplo muestra un proceso de emisión de cheques para el pago de nómina de los empleados de una empresa. En él se diferencian los cálculos relativos a los trabajadores empleados por hora y los que poseen contrato. La lectura de ficheros de empleados y la impresión de los cheques son módulos ya disponibles en la librería del sistema, es decir, módulos predefinidos. ¿Sí? Tengamos en cuenta esa parte, dice, la lectura del fichero de empleados y la impresión de los cheques son módulos ya disponibles en la librería del sistema, es decir, son módulos predefinidos, ¿sí?
Bueno, si bien acá no tienen la representación del DFD, está directamente hecho el arbolito. A ver. Bueno, tenemos acá emitir cheques empleados. Bueno, tenemos ahí imprimir cheque de pago. Fíjense en que esa anotación que teníamos así era cuando teníamos un módulo predefinido. Si hay en el enunciado nos dice los módulos predefinidos, ¿sí? Se representan añadiendo dos líneas verticales y los módulos comunes, digamos, se representan así nomás. Bien, a partir de emitir cheques de empleado es un proceso iterativo que todas las veces va a ingresar, o sea, van a ver, emitir cheques de empleados, ¿sí? O sea, por eso pone este rulito ahí que es que indica el iterativo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí ya van a salir los procesos determinados que son imprimir cheques de pago y leer registro de pago, por ejemplo. Sería bueno analizarlo esto a partir de un DFD, ¿sí? Por ahí no lo podemos ver así nomás, pero bueno, es un ejemplo nada más de lo que tendría que ser un diagrama de estructura, ¿sí? Completo, digamos, con sus respectivos atributos, ¿sí? Eh, Fíjense en ahí, a partir de calcular neto empleado, por ejemplo, ¿sí? Salen otros módulos que obtener neto por horas, calcular neto por contrato, ¿sí? Bueno, calcular neto empleado, este se divide ya prácticamente en dos niveles, ¿sí? En calcular neto por contrato, por ejemplo, tiene que calcular otras deducciones, calcular deducciones normales, ¿sí? Y vemos ahí como que comparten además con el módulo obtener neto por hora. ¿Sí? A ver. Bueno, se desarrolla un sistema de información que apoya la gestión en la central de compras que permite realizar varios pedidos globales por temporada. Vamos a considerar que las dos operaciones básicas, selección de mejores ofertas y la realización de pedidos según oferta, no son excluyentes, sino que se realizan de forma consecutiva, ¿sí? Es decir, primero se evalúan las ofertas y a continuación se realiza el pedido global acompañado de información adicional. Esto implica que una vez que se ha proporcionado el sistema de catálogo y los documentos de almacén del sistema, proporciona la documentación para realizar el pedido global. ¿Sí? Ahora vamos a ver el DFD, digamos, para poder comprender mejor qué es lo que nos solicita ahí, ¿sí? Acá tenemos el diagrama de contexto, gestionar, gestionar central de compras, ¿sí? Veamos, analicemos ahí, vamos a desglosarlo a un nivel uno. Tenemos seleccionar mejor ofertas y hacer pedidos, ¿sí? Veamos que seleccionar mejor oferta tenemos como entrada catálogo que viene del proveedor. A, a su vez, las mejores ofertas se registran en el almacén mejores ofertas, que es consultado por hacer pedidos, ¿sí? Por el proceso de hacer pedidos. Y hacer pedidos, bueno, ahí es una salida para que va a proveedores, ¿sí? A los proveedores. Y hacer pedidos, bueno, tiene dos documentos de almacén que eso lo proporciona la entidad de almacén, ¿sí? Y hacer pedidos, a su vez, notificación de pedido, que él también lo hace
almacén. Acá si analizamos, dice que no hay centro de transacciones. ¿Qué era el centro de transacciones? El centro de transacciones era aquel que a través de una entrada tenía diferentes salidas, ¿sí? Diferentes caminos. Acá no vemos eso, ¿sí? Porque bueno, las salidas que tiene a hacer pedidos ya directamente salen o son datos, en realidad son salidas, ¿sí? Son salidas de sistema ya. No llevan a otros procesos, digamos. A ver, veamos qué es lo que se puede hacer entonces. El proceso número 2, que es hacer pedidos, lo vamos a desglosar en un nivel más, ¿sí? Fíjense en que ahí vamos a tener uno más grande ya, o sea, tenemos dos, uno, dos, tres. Ahí tenemos cuatro procesos, ¿sí? A ver, bien. Veamos ahora, a partir de ese DFD, ¿sí? Que está desglosado, si podemos encontrar algún centro de transformación o algún centro de transacción. Recordemos que el centro de transformación era cuando teníamos una entrada o varias entradas, ¿sí? Y salidas, ¿sí? Esas salidas nos llevaban a otro camino, digamos. Si recordamos el gráfico, y lo vamos a ver un poquito el gráfico, cuando hablamos del centro de transformación. Bueno, este es el centro de transacción, ¿sí? Que tenemos a través de la entrada, teníamos varios caminos de acción. El centro de transformación teníamos un centro y una salida, ¿sí? Bueno, acá no hay centro de transacción, pero sí hay centros de transformación, ¿sí? Justamente ajustar pedido al almacén es un centro de transformación porque, bueno, tiene varias entradas y tiene salida y, bueno, podemos decir que tenemos una entrada y tenemos una salida y tenemos el centro de transformación, ¿sí? Eh, y acá calcular mejores ofertas tenemos otro, ¿sí? Fíjense en que el camino de entrada es recibir catálogo y hacer pedido global es la salida. Fíjense en ahí que hacer pedido global coincide con la misma salida de ajustar pedido de almacén también, ¿sí? O sea que tenemos ahí una salida que comparten ambos centros de transformación, ajustar pedido de almacén y calcular mejores ofertas. Veamos cómo sería entonces el árbol, ¿sí? En función de lo que habíamos visto, cómo se acomodaban. Recordemos que las entradas se acomodaban a la izquierda, el centro se acomodaba al medio y la salida se acomodaba a la derecha, ¿sí? ¿Cuáles son los centros de transformación? Los centros de transformación son ajustar pedidos de almacén y calcular mejores ofertas, ¿sí? Acá tenemos ajustar pedido de almacén y calcular mejores ofertas, ¿sí? Esos son los centros de transformación. Pero fíjense ahí, dice recibir catálogo, recibir catálogo sería mm, la entrada, ¿sí? De calcular mejores ofertas, ¿sí? Entonces eso va a la izquierda, pero recibir histórico venta, recibir pedidos
rellenado es como que en este le ponen en un módulo que dice recibir documentación almacén, ¿sí? Lo engloban en esos dos. Eso se puede hacer también. No necesariamente tenemos que poner los procesos que existen. El 2.1 y el 2.2 tienen que ver con la documentación de almacén. Si nos fijamos en el diagrama de nivel 1, histórico, venta y pedido rellenado. Claro, tienen que ver con almacén, ¿sí? Eh, entonces acá tenemos recibir documentación de almacén, le englobamos los dos. Recibir histórico venta y recibir pedidos rellenados. Eso sería como la entrada de ajustar pedido almacén, ¿sí? Esto, digamos, lo organizamos de esta manera porque tenemos dos centros de transformación. Ajustar pedido almacén y calcular mejores ofertas, ¿sí? Ajustar pedidos almacén tenemos acá y calcular mejores ofertas, ¿sí? Este uno que indica acá, bueno, acá no alcanza el espacio para poner la última salida, ¿sí? La última salida que sería hacer pedido global, ¿sí? Que comparten justamente ambos centros de transformación. Acá está, ¿ve? Uno, hacer pedido global, ¿sí? Hacer pedido global tiene dos salidas, pedido global y notificación del pedido, ¿sí? Bueno, y acá por lo tanto, tiene dos lecturas y dos escrituras, digamos, en este caso imprimir la pantalla, ¿sí? Imprimir pantalla. Bueno, y acá, por supuesto, vamos viendo ya el tema de leer catálogo, ¿sí? Y bueno, a su vez, recibir catálogo también eh, proporciona información, digamos, a calcular mejores ofertas, ¿sí? O sea que nos proporciona una pantalla con un informe, digamos, del catálogo. ¿Mm? Bueno, eso sería un ejemplo con respecto a el centro de transformación. Si acá este DFD identificamos que es un centro de información, ¿m? Y hacer pedido global sería la salida por ahí, ¿sí? Esto que está bueno ahí, abreviado ahí, bueno, más que nada es, por ejemplo, bueno, MO, que significa mm, mejores ofertas, ¿sí? Escribir mejores ofertas, leer histórico de venta, escribir histórico, leer pedidos rellenados, escribir pedidos, ¿sí? Leer histórico, leer catálogo, leer pedidos y SSO no sé qué es. Bueno, acá es mejor ofertas. Bueno, son las abreviaciones más que nada de las entradas y las salidas que van recibiendo, ¿sí? Que eso lo pueden ver en este diagrama también, algunas cosas, ¿sí? Pedido global, notificación pedido, por ejemplo. ¿Mm? Ve acá dice imprimir notificación pedido, imprimir pedido global, ¿sí? Mejores ofertas, leer el tema del catálogo, los pedidos, ¿sí? Bueno, eso más que nada son las entradas y las salidas que nos va devolviendo el DFD. ¿Mm? Bueno, pueden ver algunos ejemplos, algunos leer un poco de esto en esas páginas. Y también está en el libro de James Sin, de análisis y diseño, sí que tienen en el aula, para leer un poco de este diagrama de estructura, en caso de que por ahí haya quedado alguna duda. De todas maneras, van a tener un ejercicio práctico de esto, así que van a poder sacarse de algunas dudas de ahí. Sí, le vamos a dar algo dentro de todo que sea simple.
como para no complicarle. ¿M? No sé si hay alguna duda, chicos, que quieran Sí, consultar. a mí me quedó por ahí más duda con el diagrama del diseño, digamos. Pero como te dice, capaz que en la práctica, bueno, ya lo veis más claro, digamos. ¿Qué dudas te quedó, por ejemplo, qué parte no lo entendí? Cuando empezó a explicar, digamos, la parte en la diapositiva, la parte repetitiva, si no me acuerdo qué era lo que Ajá. era, y después iterativa y secuencial esa parte, digamos. Y ahí como que yo duda. Cuando empezó a explicar, digamos, el diagrama, los pasos que había que seguir, eso, digamos. Ah, ok, ok. Sí, ahí fíjate, a ver, vamos a ver un ratito esto. Esto será. Tenemos, claro, tres formas de la estructura, ¿sí? El diagrama Sí. puedes llamar este principal, puedes llamar a los módulos de forma secuencial, o sea, va de la izquierda a la derecha, ¿sí? Esa es una forma que puede ser, ¿sí? La otra forma que puede llamar los módulos es en forma repetitiva. Habíamos visto hace rato, creo que había un ejemplo que decía emitir cheques, ¿sí? Ese creo que se repite todo el tiempo, así que va a llamar a estos tres módulos hasta que se cumpla una determinada condición, ¿sí? Que puede estar definida en el problema o puede ser ya sea por un rango de fecha o por un periodo, por alguna cosa, por alguna condición, ¿sí? Se puede repetir ese llamado a esos módulos, ¿sí? Eh, y se llama en función de una decisión, se llama un módulo inferior, ¿sí? O sea, si tenemos una decisión, por lo general es sí, entonces, o según algo, entonces se llama a los módulos inferiores, ¿sí? Y bueno, ya a partir de ahí ya es como que eso ya lo vamos analizando después que hayamos hecho, por supuesto, el pasaje, digamos, de, después que hayamos analizado el diagrama de flujo de datos, hayamos pasado todo a este tipo de diagramas, ¿sí? Es lo que vimos más adelante, digamos, con los análisis de transformación, análisis de transacción, ¿sí? Una vez que ya tenemos hecho los diagramas de árboles de estructura, ya podemos ir poniendo el tema de los parámetros, ir viendo, digamos, y analizando qué tipo de llamada se va a hacer, si va a ser secuencial o si hace falta que haya algún tipo de repetición, ¿sí? O, o de condición. ¿Mm? Profe, ¿podía volver a la diapositiva anterior? A ver, acá, Más adelante, más atrás, digamos. Más atrás, más atrás. Ahí, en esa parte, en el sí, diagrama, en la siguiente sería. ahí. Ahí. Eso sería el análisis de transacción, que no. Acá ya aplicamos eso, por ejemplo, procesamiento de transacción, ese sería secuencial. No sabemos si es secuencial, ¿sí? Eso se vería después que ya analicemos según el contexto, porque bueno, acá lo único que estamos haciendo es ordenando más que nada los módulos, ¿sí? Ahora, Claro. si es secuencial o es iterativo, eso ya va a depender del contexto en el cual se esté realizando, digamos, el diseño, porque, por ejemplo, hace rato tenían una emisión de cheques, bueno, la emisión de cheques por lo general, por ejemplo, se hace todos los meses, entonces es un proceso repetitivo, ¿sí? Claro, Todo ya, ya. depende, digamos, del contexto en el que vos estés parado, digamos. Bien. Dice, Pero bueno, ya vamos a tratar de buscar problemas que sean variados, digamos, como para que se pueda comprender mejor, digamos. ¿Mm? bien, profe. Ok.
Bien, chicos, ¿alguna duda más? A ver, me dejé grabar. Recording stopped. Me había olvidado de apagar eso. Este, bueno, se nos hizo bastante larga la clase ahora. Yo creo que, bueno, ahora nos vemos el jueves. Entonces, recordemos que el jueves va a haber consulta. Ya la profesora me va a pasar el link para que yo deje en el aula. Aquellos que quieran consultar acerca del diagrama de flujo de datos, el trabajo práctico número 5 van a poder conectarse el jueves a las 16, ¿sí? Ella va a estar ahí. Y a las 17 tenemos la clase de la práctica. Que bueno, vamos a continuar viendo, por supuesto, eso, pero como para que tengan una hora más, digamos, de lo que no se pudo dar el jueves pasado, ¿sí? El que pueda se conecta a las 16, no es obligación, ¿sí? Sino directamente a las 17, que igual vamos a continuar viendo el práctico de FD, ¿me parece? Bien, profe. Sí, sí, sí. Bueno, listo chicos, entonces nos estamos viendo el jueves. Bien, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego, que esté bien. Nos vemos, chicos, hasta luego.